sexta conferencia de este tercer viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, Arte Mina Almadén y el Museo López Villaseñor. Esta tarde tenemos una conferencia titulada La Casa Mina Almadén, ese acabé de título, como dije la anterior vez, y a cargo de Cristina Copado Cartán. Como ya dije en las primeras presentaciones, es licenciada en Historia del Arte y máster en Gestión del Patrimonio. Como ya saben, ya las la conocemos, voy a omitir el resto de presentación porque, bueno, vamos a escuchar y espero que les guste su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Al fondo. Vale. Bueno, como ha dicho, en lo que es el folleto que todos habéis visto y que circula por Ciudad Real y por la provincia, pone que la ponencia era visita virtual al Parque Minero de Almadén. En realidad no es esa la ponencia que va a ser hoy, sino que voy a hablar sobre la Casa Academia y tiene un porqué. Nosotros recibimos, lo voy a decir claramente, no pasa nada, se nos ha vetado a dar esa charla directamente desde el propio Parque Minero. Nos solicitaron que cambiásemos el título de la ponencia y en sí que no hablásemos del Parque Minero. Así que bueno, pues simplemente se cambió y ya está, ese es el motivo principal del cambio, si no yo encantada de hablar del Parque Minero. Entonces, bueno, un edificio muy importante a resaltar en Almadén pues es la Casa Academia de Minas. La importancia que tiene, pues obviamente una institución académica y enseñanza que ha estado activa desde el siglo XVIII, pues prácticamente hasta la actualidad. No en el mismo edificio, porque cambió, pero bueno, vamos a hablar de ella, porque bueno, ¿qué importancia ha tenido a lo largo de la historia? Pues ha sido la primera Academia de Minas de España y la cuarta de Europa. Por lo cual, pues desde Almadén han salido los primeros ingenieros de minas de España, ingenieros técnicos en ese momento. Ahora veremos cómo evoluciona su historia, qué importancia tiene el edificio y qué importancia ha tenido para Almadén y para la humanidad, pues este edificio y las enseñanzas que allí se aplicaban. Bueno, básicamente eso es lo que he explicado, que es lo que voy a hablar. Entonces, bueno, para comprender por qué se crea en Almadén pues esta Casa Academia de Minas, ahora nos introduciremos en la propia historia, pues hay que saber, bueno, por la importancia que tenía Almadén, ¿no? Antes de que se cree exactamente en el siglo XVIII esta academia. Realmente se crea en el 1777 la Academia de Minas. Pero tiene importancia, bueno, como todos sabéis, Almadén fue muy importante por sus minas de mercurio. El mercurio tuvo su auge durante el siglo XVI y XVII y ya en el siglo XVII pues se quedaron minas de Almadén durante el siglo XVI y XVII los fúcares. Lo voy a contar muy resumido porque sobre todo lo he explicado en otras ponencias. Hoy nos ocupa en sí la Casa Academia, el edificio y la importancia que tuvo. Entonces, bueno, durante el siglo XVII en Almadén lo que ocurre es que hay muchas huelgas en el Parque Minero, hay muchos despidos, hay incendios provocados por los propios mineros o por los forzados en ese momento. Entonces, claro, los fúcares, por decirlo de manera muy clara, no tenían ningún interés en mantener la mina, pero sí en explotarla. Por lo tanto, claro, la mina pues cada vez se encontraba en un estado pues muy deteriorado. También otro factor importante que abarca a finales del siglo XVII es que el establecimiento minero tenía pocos recursos materiales para mantener la mina. Pero incluso con eso, la corona, que era la propietaria del bien, del parque minero, en este caso, en pasado de la propia mina, pues se da cuenta de que era algo muy importante todavía Almadén. O sea, todavía le quedaba mucho por extraer de ese pueblo y quedaba de comer a una comarca entera esa mina. Por lo tanto, pues ya bien introducidos en el siglo XVIII, la corona española en el 1777 pues saca una real orden mandada por Carlos III, ordenada por él, en la que dice que en Almadén debe construirse una academia de minas, donde los ingenieros estudien matemáticas y geometría subterránea, que era como se conocía en la época lo que puede ser la geología, pero en ese momento no existía la geología como tal.
Pues bueno, por eso se crea en Almadén la primera Academia de Minas de España. Carlos III un poco, de alguna manera, devuelve ese favor a Almadén de tanto mercurio que se había extraído durante siglos. Por lo tanto, él cree que debe estar en Almadén ese lugar de enseñanza, para que esos futuros ingenieros luego trabajen en Almadén y hagan sus prácticas en él o difundan esos conocimientos al resto de la nación o al resto del mundo. Esa es la importancia que tiene. Entonces, bueno, aquí tenéis, antes de introducirnos más, quiero que veáis cómo es el edificio en sí. No sé si habéis visto la fachada alguna vez de este edificio, si la habéis visitado por dentro. Actualmente no es visitable. Pertenece al ayuntamiento. No está dentro del conjunto Patrimonio de la Humanidad, para que nos hagamos así un conjunto de lo que es el recurso. Pero sí forma parte del conjunto histórico del casco antiguo. Es decir, está ubicado en lo que era el Almadén antiguo. Ahí sí que tenéis, a ver si veis con mi puntero. Bueno, este sería el perfil del edificio. Tuvo muchos problemas desde el siglo XVIII desde su construcción porque está construido en desnivel. Y la planta pues son alrededor de unos 1.500 metros cuadrados, de los cuales unos 550 aproximadamente se dedican al propio edificio. El resto estaría destinado, que sería pues toda esta parte que veis aquí más en blanco, sobre todo de planta, bueno, tenéis la planta baja, tiene semisótano, sótano y patio y planta primera, además de un desván. Ahora después vamos a ver fotos, pero simplemente para que hagáis una idea de las dimensiones que tiene el edificio. Casi la mayoría del edificio se dedica a ser patio, huerta y jardín en el siglo XVIII. Entonces, bueno, es un edificio muy, muy grande, que se crea en la calle principal de lo que era el pueblo, que era la calle Mayor de San Juan, y llega pues hasta los ejidos, es decir, hasta lo que era el campo de la avenida del norte actual del pueblo. Lo vamos a ver ahora en el mapa. Lo vamos a ver aquí. Si veis el circulito rojo, ¿vale? Bueno, este sería el plano de Almadén, el callejero. Toda esta parte que tenéis aquí sería el parque minero y prácticamente desde esta zona, todo esto que estoy marcando, rodeando, sería el actual casco antiguo. Toda esa parte sería el Almadén del siglo XVI, XVII y XVIII. El resto de Almadén en esas épocas no existiría. En el siglo XVIII, a mediados, sí que empieza a construirse la Plaza de Toros, el Hospital de Mineros y la Cárcel de Forzados, pero el resto de calles no existirían en mapa, ni en callejero, ni en nada. Para que os hagáis una pequeña idea de cómo sería el Almadén cuando se crea la Academia de Minas. Cuando se crea la Academia de Minas estaría construida la Plaza de Toros, hospital y cárcel. El siguiente edificio importante que se crea en Almadén va a ser esa Academia de Minas. Ahora vamos a ver por qué tiene esa importancia. Sobre todo se denota en su fachada. El interior del edificio no le dan tanta importancia porque, igual que el resto de monumentos de Almadén, la Casa Academia de Minas, según los arquitectos que la crean, se crea para ser un edificio funcional. Es decir, tener una función clara, Academia de Minas, igual que Plaza de Toros, sin llegar a tener una ornamentación ni decoración excesiva ni nada por el estilo. Pero sí denota esa importancia en fachada, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta sería la fachada. Casi todas las fotos que, si buscáis Casa Academia de Minas en Google, por ejemplo, casi todas las fotos que veáis van a estar un poco de lado. Es difícil encontrar una foto que sea de la fachada entera, de frente, ya que la calle es muy estrecha, donde está ubicada. De hecho, mucha gente de Almadén pasa por la calle y siempre pasa un poco por inadvertida la propia fachada de la academia, y mucha gente no sabe lo que es. En el propio Almadén me refiero, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Al ser un edificio muy, muy importante y de esa época. ¿Os recuerda algún edificio que tengáis en mente así que es mucho más famoso que este? Está en Granada. Una pista. Palacio de Carlos V, ¿vale? O sea, para que sepáis, el Palacio de Carlos V obviamente es anterior a la construcción de este edificio, pero ya el propio arquitecto que presenta en plano este edificio decide pues que va a crear un edificio muy, muy parecido en fachada al Palacio de Carlos V de la Alhambra. ¿En qué se parece? En ese almohadillado que presenta la fachada. Como veis, tiene una parte central
que está hecha con granito, sobre todo con materiales que están muy cerca de Almadén. Tenemos muy cerca de Almadén en la comarca de La Serena, que es de granito prácticamente, y el Valle de los Pedroches, que también tiene granito, por lo tanto son materiales muy cercanos. El resto de la fachada pues está construido sobre todo con arenisca y sobre todo pues con mampostería mezclada. Y el resto del interior está todo realizado, lo vamos a ver ahora en las fotos, hablando de materiales, en cuarcita, sacada de las propias cuarcitas de cantera de Almadén, y en ladrillo. El ladrillo, había dos tipos de ladrillo, o bien uno recuperado de la propia mina, que era el que ya no servía y se desechaba, era el ladrillo que se conocía como ladrillo de escoria, ya un ladrillo quemado, o el ladrillo de tejera, que era el que salía de los propios hornos de la mina, de los hornos de tejera, era ladrillo cocido, eso es, macizo, como dicen por aquí adelante, ¿vale? Un ladrillo con grosor, los vamos a ver ahora igualmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que más llama la atención sería su fachada central. En planta tiene 2 pisos, como veis, dividido en 5 calles. En fachada es un edificio muy simétrico, parece muy perfecto, de hecho, claro, marca muy bien las tendencias neoclásicas, y rematado pues con un escudo con volutas. Lo que pasa es que el escudo está en muy mal estado y no se conserva prácticamente nada del propio escudo. Pero como veis, esos son los materiales que se usan. Y luego, bueno, como veis abajo, pues los vanos que utilizan se cierran con una reja manchega, tanto en planta baja como en planta alta. Y en planta alta pues va con balaustrada, no tiene mucho más. Pero claro, toda esta simetría y orden que veis en fachada lo pierde en el interior. En el interior podemos decir que es muy laberíntico el edificio. No solo consta de esas 2 plantas que hemos visto, que serían planta baja y planta primera, sino que después de la planta primera tiene acceso a un pequeño desván con una techumbre a 2 aguas, ahora veremos fotos, y luego tiene un semisótano, un sótano y el patio. O sea, el edificio es pues muy grande. Actualmente no tiene ningún uso, pero si pensásemos en usos que darle a este edificio, pues se podría hacer por cada planta un uso distinto prácticamente. Bueno, aquí se ve mucho mejor lo que es la fachada, con esas columnas adosadas al propio muro, y esa puerta que veis es la que ya da acceso al propio zaguán que empieza a distribuir el propio edificio. Ahora vamos a ver una visita virtual ahora a la Casa Academia, para que tengáis una mejor imagen de ella. ¿De acuerdo? Ahora sí os suena, ¿no?, este edificio. Esta sería la fachada del Palacio de Carlos V de Granada, en la Alhambra. Como veis, pues es muy parecido, con ese almohadillado, con la portada central, con esas pilastras adosadas, incluso con el frontón, que en el caso de Almadén está en la segunda planta. Y bueno, antes de ver esa visita virtual, quiero hacer una breve reseña así muy amplia, para luego ir contando cosas puntuales con las fotos que vaya poniendo en la proyección. Bueno, como os he dicho, la Casa Academia de Minas se crea exactamente en el 1777. ¿Vale? Realmente la orden, os lo voy a leer literal, lo que decía la orden de Carlos III realmente obligaba a enseñar a los jóvenes matemáticos que se remitirán de estos reinos y los de América. Recordemos que en esa época España tenía varias colonias españolas americanas, para que se destinen e instruyan en la teoría y prácticamente la geometría subterránea y la mineralogía. Es decir, eso es lo que iban a estudiar y lo que tenían que llevar por toda la nación y por todo el mundo, a poder ser. Esos eran los conocimientos que iban a adquirir. Ahora después explicaré, pues había como una especie de selectividad para entrar en la academia, no era tan fácil. No podía postular cualquiera, sino que tendrían que pasar unas pruebas para entrar a la academia. Bueno, pero una curiosidad es que cuando se crea la Academia de Minas, cuando se da la orden de construir en Almadén, no existe un edificio como tal donde se pueda dar clase. Como primer director de la academia se nombra a un alemán,
Este alemán era el director de Minas de Almadén, el superintendente, que era Enrique Cristóbal Stor. ¿Por qué se le atribuye o por qué se le da este cargo a este señor? Pues porque él había ejercido un buen trabajo como superintendente y además, unos 20 años anteriormente, en el 1755, Minas de Almadén sufre un incendio muy importante que dura unos 30 meses. Enrique Cristóbal Stor es uno de los directores y uno de los trabajadores de Minas de Almadén que mayor contribuye al sofoco de la mina, para sofocar ese incendio. Por eso Carlos III le da este premio, el ser el director de la Academia de Minas. Como no había edificio, ¿qué tiene que hacer Minas de Almadén? Arrendar un edificio, en la calle Mayor de San Juan también, muy cerca del inmueble actual, para dar las clases. Al principio, pues os podéis imaginar cuando se da esta Real Orden y se tienen que empezar a dar clases. Ahora, por ejemplo, para nosotros buscar un curso, imaginaos, o entrar como alumnos en una universidad, pues es tan fácil como buscar el lunes en Google plazo de prescripción, ¿cuándo me puedo prescribir? Presentar toda la documentación que sea necesaria y ya, pues, somos admitidos o no. En esa época, en Almadén, que tendría unos 4.000 habitantes, casi los mismos que ahora, aproximadamente, pues era muy difícil encontrar alumnos. No, claro, todo tenía que ser oral. Entonces era muy difícil el buscar los primeros alumnos. El primer alumno de la academia fue el novio de la hija de Enrique Cristóbal Stor. Yo muchas veces pienso esto, me lo pienso muchas veces, digo, creo que le cogería de la oreja y le diría, tú el primer alumno, porque si no, me van a quitar el puesto de director. Entonces, así empezó pues la Academia de Minas de Almadén, con un solo alumno. Otra de las razones es que solo podían acceder hombres. Las mujeres siempre se dedicaban a otra cosa en este momento, luego veremos cómo evoluciona esto y si cambia. Pero bueno, pues así empezó, y empezó al final pues en la casa de Enrique Cristóbal Stor. Lo que pasa es que luego la casa, como fue teniendo más alumnos, se tuvo que ampliar, porque como bien digo, era casa academia, es decir, los alumnos vivían y estudiaban en esa casa, en esa academia. Por lo tanto, ya pues Carlos III se da cuenta de que como va habiendo más alumnos, necesitan un inmueble más grande. Por lo tanto, decide crear otra Real Orden donde se permita construir en Almadén ese edificio como tal, que es el que hemos visto antes. Por lo tanto, pues ese edificio se da la orden en el 1781 y pasan solamente 4 años cuando el inmueble ya está construido. ¿Quién interviene en las obras de este inmueble? El propio director de la academia, este alemán, Enrique Cristóbal Stor, y un toledano que viene desde Toledo a Almadén para trabajar en esa obra, que es Antonio del Villar. Es muy famoso en Toledo porque tiene muchas obras eclesiásticas, sobre todo arquitectónicas. ¿De acuerdo? Van pasando los años, cada vez hay más alumnos, empiezan a pasar personajes notables por la Academia de Almadén, ahora veremos cuáles son, esos personajes ilustres, hasta que, bueno, hay un hecho importante en el 1832 y es que Fausto de Lullar pues establece modificaciones en el plan de estudios. Él estaba dentro de la nómina de trabajadores, o sea, de profesores de la propia academia, y además también había sido superintendente de Minas de Almadén. Por lo tanto, él decide cambiar el plan de estudios para que sea un poco más estricto, pero a la vez también la misión sea más fácil. Tienen que pasar como esa especie de selectividad, en lo cual tienen que demostrar conocimientos de física, química, matemáticas. En un primer momento no había que demostrar tantos conocimientos. Lo que pasa es que ahora sí, porque claro, ya han pasado pues prácticamente no 100 años, pero le falta unos 60 años desde que se construye la academia. Entonces tiene que tener cierto rigor que esa academia salgan alumnos con conocimientos suficientes para ser ingenieros. Y bueno, 3 años después de que se modifique el plan de estudios, hay otro hecho importante. Justamente en el año 35 del siglo XIX, pues la Academia de Minas de Almadén pasa a un segundo plano y se traslada a Madrid. En Madrid se construye la Escuela Oficial de Ingenieros de Minas. ¿Qué pasa con la Academia de Minas de Almadén? Realmente no se cierra, pero pasa a ser una escuela de prácticas. Realmente solo sirve para hacer prácticas. Hacen prácticas en laboratorio y posteriormente hacen prácticas en la mina de Almadén. La Academia de Minas de Madrid seguirá siendo Academia de Minas de Madrid hasta el día de hoy. O sea, sigue funcionando. Lo que pasa es que en la Academia de Minas de Madrid tienen un rango superior. La de Almadén sería Ingeniería Técnica y la de Madrid sería Ingeniería Superior.
en ese momento. Posteriormente sí que vuelve a Almadén, años después, en el año 42 aproximadamente del siglo XIX, vuelve a Almadén los estudios de minas y pues han seguido ininterrumpidos prácticamente hasta el día de hoy, excepto por algunos casos como alguna guerra de por medio, como la Guerra de la Independencia o la propia Guerra Civil Española. Así que ahora ya veremos más en profundidad esos hechos para ir comentando, pero para que tengáis un amplio abanico de por qué es importante esta academia, ¿vale? Bueno, esto simplemente para que veáis cómo es la Escuela de Ingenieros de Minas. Está en Madrid, en Ríos Rosas, sigue siendo el mismo edificio, ¿vale? Que el arquitecto fue Ricardo Velázquez, no sé si os suena este arquitecto, también realizó el Palacio de Fomento, que está pues muy cerca de Atocha, ¿vale? Y esta foto es del 1910, exactamente, ¿vale? Era de una postal, realmente. Simplemente para que tengáis en mente cuál es la Escuela de Minas de Madrid. Y bueno, como os decía, la academia empieza en el siglo XVIII. Eso supuso para España, no solo para Almadén, una apertura a Europa. Las minas que existían en esa época, las minas más importantes eran la de Linares, la de Mieres y la de Almadén. En esa época eran las 3 minas más importantes. Pero en muchas de esas minas, sobre todo en este caso hablando de la de Almadén, pues los métodos de explotación se estaban quedando muy obsoletos. Por eso deciden traer a Minas de Almadén ingenieros alemanes, sobre todo, porque eran los que iban un poco más a la vanguardia en técnica de explotación minera. Entonces, bueno, cuando se crea la Academia de Minas, eso lo que provoca en España un poco es esa apertura hacia Europa y que entren conocimientos pues de otros lugares, para tener también ese intercambio y mejorar pues nuestras técnicas, sobre todo en minas y en explotación de minas. Pero una cosa curiosa era que cuando los alumnos ingresaban en la Academia de Minas, tenían que ir con esta vestimenta. Era muy raro, pero bueno, tenéis que pensar que estamos hablando del siglo XVIII, siglo de las luces, ilustración, por lo tanto iban a la moda francesa. Y además, la Casa Academia de Minas no era una Casa Academia de Minas al uso, sino que también tenía un poco de academia militar. Por eso iban con esa vestimenta. Esta es la vestimenta pues, de principios de siglo, pero luego evoluciona y van cambiando. ¿De acuerdo? Si visitáis el Museo Histórico Francisco Pablo Holgado de Almadén, que está en la Escuela de Ingeniería Minera, podéis ver una reproducción pues, de este uniforme. Otra cosa curiosa es que cuando los alumnos ingresaban, ellos salían con el rango de... No existía como ahora somos graduados. Ahora graduados, ¿no? Anteriormente diplomados, licenciados. Esto no suena. Pero anteriormente no salían ni como graduados, ni como licenciados, ni nada. Sino que había una cosa curiosa. Esto, lo que tenéis aquí arriba es como evoluciona. Empezaron siendo cadetes, posteriormente se les llamó facultativos, posteriormente eran capataces, luego ya fueron peritos, que esto sí nos suena mucho a los de Almadén, porque la escuela de Almadén nunca, yo desde que soy pequeña, yo como que lo tengo muy metido dentro, pero yo cuando era pequeña a lo mejor le preguntaba a mi madre, ¿dónde vamos? Vamos a la escuela de peritos, no se decía nunca la escuela de ingeniería, o sea, la gente daba por hecho que un perito era un ingeniero, pero era así una cosa curiosa. Y luego ya pues posteriormente ya fue el ingeniero técnico de minas, pero eso no fue hasta 1964. Ahora ya pues es mucho más común, a lo mejor perito no se usa mucho, yo creo, normalmente. En Almadén sí se sigue usando, pero bueno, como curiosidad, ahí os lo dejo. Y bueno, también había otra cosa curiosa, ya hablando de los propios alumnos, para entrar en un principio en el siglo XVIII, las nociones que deberían tener eran muy básicas. Obviamente debían saber leer y escribir, eso era básico. Si no sabes leer y escribir no podías acceder. Ser de complexión sana. O sea, es que esto está sacado del archivo, porque me hacía mucha gracia. Presentar un certificado de buena conducta y tener 18 años cumplidos. Esas eran las primeras para poder presentarte al examen. Al examen que tenías que tener conocimientos, como he dicho antes, de física, química y matemáticas, ¿vale? Para poder acceder. Y bueno, muchos de los estudiantes
que no tenían medios para poder, a lo mejor sabían leer, sabían escribir, tenían 18 años, tenían buena complexión, pero no tenían medios para poder pagarse los estudios. ¿Qué les ofrecía la mina? Trabajar en la mina de Almadén, y con ello les ofrecían los estudios gratis. ¿Vale? Pues si alguien tenía pues más inquietud y quería mejorar, pues podía mezclar un jornal con sus propios estudios. Le daban esa opción. ¿De acuerdo? Claro, y a cambio, que se les exigía, todo esto hasta sacar el archivo, pues la aplicación y puntualidad en las clases. Aunque estuviese trabajando, no es excusa que estés trabajando para que llegues tarde o para que faltes a clase. ¿Vale? Y ahora sí que vamos a ver esta visita virtual para que nos hagamos una idea de cómo se distribuye la academia, porque realmente no ha cambiado nada. Esto es una recreación virtual de una alumna de la Escuela de Ingeniería de allí de Almadén. Y bueno, la Casa Academia ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. Se ha modificado su volumetría, la distribución interior y la disposición de los vanos. Gracias a la planimetría de la que disponemos, podemos saber que tras la Guerra de la Independencia, el brazo pequeño de la L sufrió una ampliación. Esta ampliación requirió un refuerzo de la estructura. Antes de 1900 aparecieron algunas piezas añadidas en la zona del patio para albergar estancias de servicio. Ya en el siglo XX se añadieron las últimas piezas auxiliares en las plantas inferiores. La distribución interior también ha sufrido modificaciones. La planta nacional, y con grandes espacios del diseño original, se fue transformando en una sucesión de pequeños pasillos y habitaciones. En el proyecto original, la planta primera estaba ocupada por la casa del director, con una zona de cocina y comedor. Una estancia con chimenea. Los dormitorios. Y una sala principal. Más tarde esta planta se utilizó para alojar a los alumnos. En la planta baja nos encontramos un zaguán de distribución. A la izquierda existían estancias destinadas a los alumnos. A la derecha estaba la zona de administración. Desde el primer zaguán se llegaba a un segundo zaguán de distribución, que daba acceso a las aulas de docencia. Una de ellas sería el aula de dibujo. La biblioteca. Y existían también algunos laboratorios. En esta planta destaca la escalera principal. En el primer sótano había una cocina, diversas estancias para la vivienda del conserje y una gran sala cubierta con una bóveda. Se dice que en esta sala es donde se reunían los mandos del ejército republicano del Frente de Andalucía y Extremadura con el general Escobar para preparar sus batallas como la de Valsequillo, llevada a cabo a escasos 60 kilómetros de Almadén. En el segundo sótano existían pequeñas salas abovedadas destinadas a servicios auxiliares, una de ellas como sala de calderas, y el resto como almacenes. También a este nivel encontramos el patio. En 1973, la sede de la Academia se traslada al nuevo edificio de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, en la Plaza Manuel Meca, donde continúa hasta la actualidad. El antiguo edificio de la Casa. bueno, ya habéis visto un poco
cómo se distribuye el edificio en esas 4 plantas y sobre todo pues, a qué estaban destinadas cada una de esas salas. Como no lo podemos visitar, pues creo que es perfecto para comprender cómo es el edificio, porque ahora las fotos que vamos a ver no tienen esa profundidad, no recorremos igual el edificio. Bueno, las fotografías que vamos a ver ahora están todas en blanco y negro, algunas, no he conseguido otras mejores. Es difícil encontrar imágenes de la Casa Academia del interior. Tengo algunas en blanco y negro y tengo otras en color. Las más actuales son las que se hicieron después de la primera fase de rehabilitación que tuvo el edificio. Las fotos, bueno, voy a poner una ya. Vale, estas fotos que vamos a ver todas en blanco y negro están tomadas en 2012. Están extraídas de un documental de Almadén, que es El invierno de Pablo, de Chico Pereira. Bueno, me han dejado el documental y lo he podido sacar. Como veis, son de 2012. 2012 es un año muy importante para Almadén, ya que en este año parte del patrimonio de Almadén se declara Patrimonio de la Humanidad. La Casa Academia de Minas, como he dicho antes, no está dentro de esta declaración. Por lo tanto, durante esa época, en el 2012, pues estaba en un estado, pues no puedo decir ruina, pero si hubiesen pasado unos años más, casi ruina. Sobre todo tenía muy mal estado lo que es la techumbre y filtraba muchísima lluvia, por lo tanto estaba afectando a la propia estructura del edificio. Entonces todas las fotos que vamos a ver ahora pues es de ese año en el cual todavía estaba en mal estado. Las que vamos a ver posteriormente ya se tratan de cuando se realiza la primera fase de rehabilitación con el 1% cultural del Ministerio. Y bueno, vamos a ver pues qué cambio tiene entre una foto y otra prácticamente. Esta foto que estáis viendo es la parte trasera, es la fachada trasera del edificio. Como veis, pues estaban todas las ventanas abiertas, por lo tanto podía pasar pues cualquier animal, podía pasar. Estaba todo lleno de palomas prácticamente. La academia era la casa de las palomas, se puede decir, había muchísimas. Un montón de maleza. Y bueno, muchísima humedad, en lo que, aunque son en blanco y negro, creo que se percibe la humedad del propio edificio. Quedad con esta imagen porque ahora después vamos a ver cómo quedó después de esa fase de rehabilitación, que sobre todo se dedicó a la consolidación de la estructura. Desde esa primera fase de rehabilitación que se produjo entre 2013 y 2014 no se ha vuelto a cometer ninguna otra actuación en el edificio. O sea, han pasado 10 años desde la primera fase de rehabilitación. Necesitaría otra segunda fase de rehabilitación en la academia para que se pudiese abrir al público. Ahora mismo muchas veces las visitas que hacemos a la academia les decimos que son abiertas por obras. Las tenemos que visitar con casco, con chaleco. Ahora veremos cómo está la academia. De hecho, el día 1 de diciembre tenemos una visita con la última promoción que estudió en la academia en el año 73. Vienen 30 personas que son pues, las últimas 30 personas que estudiaron allí. Que me hace mucha ilusión, sobre todo que me cuenten. Bueno, otra de las fotos que sale en esta película es esto que tenéis aquí, esta barandilla, pues sería la que da acceso desde la planta baja. Y este sería el zaguán distribuidor de la segunda planta. Actualmente, si visitásemos la Casa Academia de Minas, no queda nada de esto, o sea, es decir, no existen puertas, no existen ventanas, no existe ninguna barandilla, está todo en ladrillo visto, es decir, está el esqueleto del edificio y todo está diáfano, es decir, no sabemos las distribuciones originales que existían actualmente si lo visitásemos. Está muy chulo, a quien le guste la arquitectura y quiera ver pues, cómo ha evolucionado la historia del monumento, es muy guay porque se ven vanos tapiados, vanos abiertos, cómo ha pasado a lo mejor de ser una puerta con dintel a quitarse el dintel, depende de las modas, o qué tipo de materiales usaban. Bueno, esta es la misma toma, pero justamente desde el otro lado de esa barandilla. Una de las aulas, en 2012, como veis, todas las mesas apiladas, la pared estaba en un estado, se ve aquí toda la humedad. Y esto es la planta primera, imaginaos cómo estaba sí está la primera planta, está la que estaba peor, la más afectada. Luego ya pasaríamos a ese desván que directamente sería una cubierta de madera.
O sea, toda esa parte estaba muy, muy, muy mal. Bueno, aquí otra foto con una mesa. Os podéis imaginar en qué estado estaba. Esto, imaginaos que hoy cerráis vuestra casa conforme está y volvéis a entrar en ella dentro de 40 años. Pues la Casa Academia sería una cosa así en 2012. O sea, cerró en el 73, posteriormente sí que tuvo uso porque fue guardería durante unos años, pero luego se cerró a cal y canto y eso no volvió a tener ningún uso. ¿Guardería de niños? Guardería de niños, con monjas. Sí. Por lo tanto, pues eso, en la película esta lo muestra muy bien, pero cuando pasa, pues claro, Pablo dice eso, que está como un poco anclado en el tiempo, que seguramente dentro de uno de esos papeles pues puede estar su nombre, porque él estudió en esa academia durante unos años, aunque no terminó los estudios. Incluso aquí se marca muy bien cuando estuvieron la última vez, o sea, ahí se ve un calendario con esa vitrina de documentos abiertos, pues está claro que se fueron en diciembre del 96 y ahí no volvió nadie. Pues estuvo cerrada durante muchísimos años. Es una imagen pues anclada en el tiempo totalmente. Y aquí sí que tenemos una imagen ya de 2012 de una de las aulas, con esa pizarra, incluso un colchón ahí, que no sé qué pinta muy bien el colchón, por ahí estaría, o sea, eso no se falseó en el propio documental. Y bueno, aquí tenemos a Pablo y a Jaime porque son los protagonistas de la película. Pero sí se ve en el techo, pues bueno, que hay bastantes agujeros producidos por la propia humedad. Y fijaos en esta sala, porque ahora sí que vamos a ver una imagen de cómo está actualmente esta sala. Bueno, como os he dicho, las obras de esa fase de rehabilitación, recordad, pues fueron un año después de estas fotos que estamos viendo, un año prácticamente. Entonces ya las fotos que tenemos, pues ya no tienen nada que ver con eso. Esta es justamente una de las salas que está en la planta baja. Todo estaba enlucido, obviamente, y cuando el edificio estaba enlucido, yo no lo he conocido antes de que estuviese así, solo en imágenes. Pero cuando estaba enlucido, pues no se veía nada de lo que ocultaban esas paredes. Cuando empezaron a picar pared para dejar ese ladrillo visto, ese esqueleto del propio edificio, en esta sala justamente encontraron pues este fresco. Estaba firmado y tiene una fecha, la fecha de 1912. Por lo tanto, la hipótesis que existe, no se sabe realmente, sí que por el nombre se sabe que es un alumno de la academia. No se sabe si en esa época existía lo que es el Erasmus actual o se tomó este alumno un año sabático, y obviamente lo que sí se intuye en ese fresco, que está en muy mal estado, habría que recuperarlo, es pues que se trata de Países Bajos seguramente, porque se ve aquí un puente, todo rodeado de agua, es muy parecido a la arquitectura de Países Bajos. ¿El lugar exacto? Ni idea, ¿vale? Pero ese fresco pues sí que sería interesante recuperarlo y saber un poco más de su historia, ¿no? Obviamente la persona que lo pintó no nos lo va a contar, ¿vale? Pero seguramente pues debería existir algo, o que viajase y lo plasmó en esa sala de la academia, eso seguro. Obviamente había viajado o lo vio en algún sitio, en un libro, y dijo pues me encanta este lugar y lo plasmo aquí. Pero bueno, se conservan dos frescos de este tipo. El otro justamente está enfrente, pero el otro no existe, no hay fotos, y se conserva mucho peor. Como veis, como decía, está todo en ladrillo visto y no existe ningún espacio que delimite zonas. Justamente cuando pasamos ese zaguán de entrada, esta foto está tomada desde la primera planta. Pues bueno, lo interesante de aquí, todo lo que se hizo entre 2013 y 2014 prácticamente, pues pasaba desde la consolidación de la planta primera a toda esta desvanguardilla, porque es abuhardillado. Cuando subimos se cambió toda la madera, ya que estaba pues totalmente destruida. Se mantienen algunas vigas antiguas, las que menos peso sustentan, y todo el ladrillo pues prácticamente es nuevo. Esta fue pues la obra de mayor envergadura de
propia academia. Bueno, esto es la foto en detalle del tejado a dos aguas. ¿Recordáis esa foto que hemos visto con la pizarra? Que tenía los ventanales a la derecha. Pues esa sala, pero desde otro ángulo tomada la fotografía. Como veis, son ventanales muy muy amplios, adintelados. Esto en algún momento pues se enlucirá, no creo que se deje en ladrillo visto todo, con esa verdugada de ladrillo. Y bueno, esta sería pues una de las aulas de la academia. Justamente al fondo da la vuelta a la propia sala y conecta con otra, ahora mismo por eso, porque no tiene separación entre ellas. Al fondo sí que estaría la zona de la cocina de la academia. Se intuye, ¿por qué? Por la chimenea. A principios del siglo XVIII, obviamente, pues no tendrían luz. Entonces, pues todo tendría que ser pues fuego y velas. Prácticamente tendrían algún carburo, seguramente. Y bueno, pues algunas de las hornacinas donde colocarían pues el menaje, seguramente, de la cocina. Otra cosa muy, muy interesante es esta sala, que esto es el semisótano, donde están subidos, bueno, pues tanto el exalcalde de Almadén, parte de la Junta, el arquitecto que lleva las obras, están subidas, veis, sobre eso, se conoce como bóveda extremeña. Realmente en el edificio, si nosotros lo hubiésemos visitado si no estuviese así como en el esqueleto, eso estaría a nivel, es decir, estaría tapado, no se vería esa bóveda. Esa bóveda tiene sentido en lo que es el sótano, el propio sótano del edificio, en el cual hay una zona abovedada, el cual se crea en el 1936 aproximadamente, y se crea como un búnker, pues por si Almadén es bombardeado por su mina, pues poder resguardarse los alumnos. Porque en el año 37 esta Academia de Minas es ocupada por el bando republicano y deja de ser academia, durante esos años no hay clase, y pasa a ser pues la sede, digamos, del Ejército Republicano General de Extremadura, para preparar su avanzadilla pues hacia Extremadura. Como decía en el vídeo, pues aquí estuvo el general Escobar pues preparando sobre todo la batalla de Valsequillo, que estaba muy cerca de Almadén, en esa zona. La Academia de Minas, os preguntáis si fue bombardeada. Hubo un intento. Lo que pasa es que afortunadamente pues la bomba no cayó en la academia, si no, no la tendríamos en pie, obviamente. Cayó justamente en la calle de al lado, en la calle Cortázar, y cayó en la casa de dos mujeres. Las dos mujeres murieron, lamentablemente, pero la academia se salvó. Obviamente durante la guerra civil ni un bando ni otro bombardeaba contra la propia mina. La mina era el tesoro a ganar. Se bombardeaba donde pues estaban asentados o un bando u otro. ¿Vale? No solo este edificio fue ocupado por el bando republicano en ese primer momento, sino que también la cárcel de forzados fue ocupada por ellos. Al final de la guerra fue al contrario. ¿Vale? O sea que ambos bandos pasaron por ambos edificios. Entonces, bueno, ese era lo que tenía el sentido que tiene esa bóveda, ¿no? Pues tener un búnker justamente debajo, que se conserva actualmente. Y bueno, durante esta fase de rehabilitación hubo una cosa curiosa. Los arquitectos, bueno, siguiendo los planos que hemos visto antes, pues en plano no apareció una cosa que encontraron. Había una cosa secreta, podemos decir, porque cuando acabó la guerra enlucieron esa parte, tapiaron puertas, tapiaron todo y quedó ahí. Y nadie sabía que existía porque no existía en plano. ¿Qué encontraron? Bueno, esta otra foto de la bóveda, tomada desde otro punto de vista, para que la vieseis mejor. Justamente en el semisótano, que es justamente donde está esa bóveda, pero esta es la sala que antecede a esa bóveda, pues justamente aquí, a la derecha, parece que hay un muro y nada más. Cuando entraron los primeros, el arqueólogo y los arquitectos, y picando, pues se dieron cuenta de que detrás, después de picar mucho, apareció una puerta. Dijeron, uy, pues vamos a abrirla, ¿no? A ver qué hay.
porque en plan no aparecía. ¿Qué encontraron? Pues encontraron esto. Esto lo creó, supuestamente, según las hipótesis del arquitecto y del arqueólogo, lo crearon el bando republicano. ¿Qué tenían aquí? Era como un pequeño escondite no secreto en esa época, obviamente, porque se accedía a través de una puerta. Pero lo que tenían aquí, justamente a la derecha, lo que hay son 2 zulos que están picados en la propia cuarcita. Por si tenían algún rehén, pues ahí podían tenerlo. Y luego además aquí un poco más adelante, aquí a la izquierda, que también estaba tapiado, que se abrió, había como una pequeña sala, no se sabe qué había en esa sala, pero justo aquí al fondo se encontraron unas latas de conserva. Latas de conserva puede haber estado gente. Y en la zona de los zulos se encontraron varios detonadores que estaban ahí escondidos. Entonces esto fue como el mayor hallazgo de esa fase de rehabilitación de la propia academia, y que le da sentido a que el ejército republicano de Extremadura estuviese allí, que era lo único que se sabía que pasaron por allí. Si recordáis la imagen que hemos visto antes, justamente está en la fachada que antes estaba comida por la maleza. Pues esto justo al terminar esa obra en 2014. Ya tiene otra apariencia la propia academia. Y bueno, ya por enseñaros el patio, que tiene un pozo. Y en los años 70, pues el director de la propia mina y el director de la academia deciden hacer una piscina en el patio. Para allí, pues claro, tener su casa. La sede, donde en el año 73 es el último año de la academia, en ese edificio. Pero siguen continuando los estudios y para ello se crea pues la actual Universidad de Almadén, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, que se construye sobre los restos de la antigua cárcel de forzados. ¿Vale? Y actualmente pues en ella se siguen impartiendo enseñanzas de ingeniería industrial e ingeniería minera. ¿Vale? Y luego así muy rápido, ¿qué personajes ilustres han pasado por Almadén y sobre todo por su casa academia? Esto son una foto para que veáis qué vestimenta sobre todo llevaban a principios del siglo XX los ingenieros de minas, y aquí tenemos a 3 profesores. ¿Vale? Pero sobre todo alumnos importantes que han pasado, pues por ejemplo está Fausto Fermín de Lullar, que bueno, él estuvo como profesor en la propia Academia de Minas y junto con su hermano fue descubridor del wolframio, elemento químico que tenemos en la tabla periódica. Y otro, pues Andrés Manuel del Río, que fue alumno de la Casa Academia de Minas y fue descubridor del vanadio posteriormente. Obviamente no lo descubrieron en Almadén, pero estuvieron estudiando en la academia. ¿Vale? Por nombrar algunos. Podríamos nombrar muchos otros, pero para eso necesitamos otra charla. ¿Vale? Y bueno, ya por finalizar, estamos un poco en un mundo de hombres, todo lo que hemos contado, ¿no? Casa Academia de Minas, ingeniero de minas, el superintendente, el ejército republicano también, pues lleno de hombres. Pero claro, la mujer, ¿qué pasa con el papel de la mujer en el mundo de la ingeniería? Pues claro que hubo mujeres. Aquí tenemos a una pionera pues de la ingeniería de minas que estudió en esta academia. Ella es Julia Dorado y bueno, pues fue de sus primeras visitas a la mina. Alguna frase que he encontrado interesante de ella que decía: hasta que no bajamos en la jaula 500 metros no supimos lo dura que es la mina, aunque lo estudiaban. ¿Vale? Y junto con Julia y junto con Esperanza, que aquí las tenemos, en un reportaje que les hicieron cuando se graduaron en el año 1968, pues bueno, le hicieron un pequeño homenaje por ser pioneras, aunque no fueron las primeras. Las primeras mujeres ingenieras de minas estaban en Linares. Pero investigando estos días sobre la academia, las 5 primeras mujeres ingenieras técnicas de minas, aunque las otras estudiasen en Linares, todas ellas eran de la provincia de Ciudad Real. 3 de Almadén, una de Almuradiel y otra de Valdepeñas. O sea, eso como la curiosidad de sí más grande. ¿Vale? Y luego ya como curiosidad sí, para acabar, pues bueno, como el año pasado la academia cumplió 245 años, pues en el cupón de la ONCE salió el edificio de la Academia de Minas. Y la última noticia buena que hemos tenido, porque como sabemos y como he explicado antes, la Casa Academia de Minas no cuenta con ninguna protección actualmente,
sí, por estar cerca de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero no es bien de interés cultural, pues este año ya se inicia el expediente para declararla. Entonces, bueno, si conseguimos eso, pues conseguiremos que la academia tenga una segunda fase de rehabilitación y pueda ser visitada, esperemos, dentro de muy poco. Ojalá. Muchas gracias, Cristina, por la conferencia. Creo que me han bajado el sonido, no importa. Sí, bueno, creo que la charla ha sido creo que más interesante que la que teníamos programada, porque además es algo muy novedoso que, como dices, que la gente pasaba por allí y no le pasaba inadvertida. Entonces creo que cuando vayamos a Almadén, pues prestaremos atención. Antes de terminar, quiero agradecer también la presencia de José Juan Acero, concejal del Partido Socialista. Como igual la semana pasada, la anterior conferencia, tuvimos a doña Paula y a doña Matilde. Muchas gracias por el apoyo. Entonces, si hay alguna pregunta ahora, pues bueno, pues... Aquí no han dejado... Sí, por allí, han levantado la mano. Sí, bueno, da igual. Pues eso preguntar si al final no me quedo con el tema. Si la Casa Academia está abierta, ¿se puede visitar? No. No se puede visitar. No se visita solamente para cosas puntuales y además pidiendo permiso al ayuntamiento. Sí. No, por allí. ¿Por qué no han dejado que se haga el paseo virtual por Almadén? Lo que estaba programado. ¿Por qué ha sido el cambio? Si se sabe. Sí, bueno, explícalo. Bueno, a ver, en realidad recibimos una notificación de la empresa que de lleva... Minas de Almadén. De Minas de Almadén, que es Mayasa, con el objetivo de que nos hablara de las Minas de Almadén, precisamente porque este tipo de conferencia podía ir en detrimento del turismo. Y de que la gente lo visitase presencialmente. De hecho, era un folio que en resumen era eso, en plan, si habláis de la Mina de Almadén y la mostráis ya en la conferencia, la gente no va a venir aquí in situ a verla. Ese es el resumen. Cuando nosotros estamos dejando claro que este tipo de conferencias son promocionales y creo que mucha gente que a ciencia cierta me lo han dicho a mí, que a raíz de este tipo de conferencias sí, han viajado. Han ido a los sitios, a los lugares in situ para verla. Nosotros le somos patente de no es lo mismo verlo en una conferencia, en una imagen, aquí en un PowerPoint, una presentación, que verlo en vivo, in situ. Entonces, bueno, pues en resumen era ese el motivo. Entonces, nos dijeron que no podíamos hablar, nos vetaron, en realidad es un veto. Entonces, pues hemos cambiado el tema por este otro, que afortunadamente, como Cristina pues es de Almadén, pues controla más o menos cualquier elemento arquitectónico y de la ubicación, y dijo, pues venga, voy a hablar sobre la escuela minera y salvamos un poco la conferencia, pero sí, ese es el motivo. Pues. Sí, quería preguntar también, he leído, tampoco no tengo noticias, sobre este tren que se ha hecho a la mina para Almadén, que supongo que para en Ciudad Real y de Ciudad Real a Almadén se irá en autobús. Sí. ¿Sabes cómo va la evolución? Si hay esperanza de que ese turismo promocione o... Pues según sé, solo lo que sé, se hizo puntualmente esa vez, o sea, solo para una vez, y en principio la Junta, que es la impulsora de esa promoción y de ese evento, pues en teoría sí que tiene la idea de sacar más trenes mineros, pero no sé cuándo. Nos enteraremos porque se promocionará si vuelven a salir. Pero sí, como dice, el tren es de Madrid a Ciudad Real y de Ciudad Real a Almadén en bus. Va cambiando el destino, ¿no? Han sacado ese... Sí, hay varios trenes, ¿no? Está el tren del Quijote, el tren del Mercurio, el tren de... no me acuerdo cuáles más había. Pero hay varios. Sí, no, pero hay no, los otros son 2 veces.
el tren del Mercurio, como era novedoso y no se sabía si iba a tener aceptación, se hizo solo una vez. Y ya no sé cómo evolucionará. Sí que tuvo mucha aceptación y se agotó al poco tiempo de sacarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis algún proyecto de recuperación del edificio? Hay una partida económica por parte de... no me acuerdo de quién era. Del plan de sostenibilidad creo que era uno. Pero no sé cuándo se va a ejecutar ni nada. ¿Pero qué uso? ¿Qué es? No lo sé. Bueno, de momento esperemos que el expediente de declaración de interés cultural le dé un poco ese empujón para... Usos en principio creo que en una planta sí que iba a un museo de la academia. No lo seguro, pero como es tan grande, pues claro que son 4 plantas gigantes. Que incluso es que podrías montar muchas cosas. Y con el patio es espectacular también. No, por lo que he visto ya renovaron todos los forjados, le han dejado los muros de carga y a partir de eso... Eso es que puedes construir. Eso es, edificio, por lo cual, claro, puedes construir lo que quieras. lo que quieras, efectivamente. Bueno, lo que quieras. Sí, bueno, Entre comillas. Salida libre. entre comillas. Pero Sí. es un espacio muy importante, lo que pasa es que quizá para la ADN se sale hasta de... Es muy grande, claro, por eso. Es muy grande. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, pues les emplazamos para la siguiente conferencia que tendrá lugar el día 5 de diciembre, ya será la última de este ciclo, a cargo de don Javier García Lozano, que está por ahí también, nos acompaña esta tarde, titulada La restauración de la colección del Museo de Ciencias Naturales de Julia Muela, que si no la conocen, pues es una maravilla. Está en el Instituto San Juan, en Juan de Ávila, en Ciudad Real. Nos vemos dentro de 14 días. Muchas gracias.